Hola a todos y bienvenidos a El Hispanófilo. Disculpadme porque no he podido subir ningún vídeo en más de una semana y es que estoy teniendo muchísimos problemas con mi ordenador, que es una castaña y está siendo un auténtico dolor de cabeza. Voy a estar otros tantos días a partir de ahora sin publicar nada porque tengo que solucionar el problema este que tengo con el equipo. Los programas de edición de vídeo le exigen mucho a cualquier ordenador y el mío pues simplemente no está a la altura. Mientras que soluciono este lío, voy a preparar otra cosa que creo que nos puede ser muy útil. Ya os contaré más, pero por ahora, solo deciros que será una página web donde iré compartiendo con vosotros las noticias de más interés del mundo hispano, algunas reflexiones que a mí me puedan surgir, y donde dejaré por escrito un pequeño resumen de qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros países y de los términos en los que se dirime el debate político, de forma que nos ayude a entender de qué es de lo que estamos hablando. Porque ya sabéis que lo que trato de hacer, que es acercar la realidad política de los diferentes países hispanos, pues es realmente complicado si no tenemos ni idea del contexto del país del que estemos hablando o de las cosas que están pasando, que están siendo parte del debate en ese país. Pero como os digo, os iré contando más. Por ahora necesito que me deis un poquito de tiempo para solucionar todo esto. Eso sí, no me quería escapar sin traeros una noticia, o un problema, mejor dicho, del que tenemos que hablar sí o sí. Me refiero a la segunda vuelta de las elecciones de Perú, que, como sabéis, se celebrarán el próximo domingo 6 de junio, y que en ellas se enfrentarán Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Estas elecciones son críticas, vitales, importantísimas. Pueden llegar a cambiar el rumbo no solo de Perú, sino también de toda la región. Así que hay que prestarle una atención especial. ¿Y qué es lo primero que podemos decir de estos comicios? Lo primero, pues que pase lo que pase, la situación es mala. Y que además es la perfecta demostración de la dinámica más constante de toda nuestra historia, que es la de elegir siempre a los peores líderes políticos posibles. A excepción de algunas honrosas excepciones, los hispanos, por algún motivo, tenemos la pulsión de escoger de entre todas las opciones que tenemos a aquellos líderes menos aptos. Y así estamos. Solo hay que mirar el mapa, e ir país por país, y ver quiénes son nuestros presidentes y nuestros representantes políticos. Como digo, con algunas honrosas excepciones. Pero podemos ver que en la gran mayoría de estos países o son tiranos, o son corruptos, o incompetentes, o directamente unos miserables. Y esto es lo que está pasando en Perú. Como os decía antes, el próximo domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones, y en ellas los peruanos deberán elegir entre una opción mala y otra malísima. Letal, se podría decir. Tienen que elegir entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Estas son las opciones. De los 14 candidatos que se presentaron a la primera vuelta, creo que ha quedado claro que los peruanos han escogido a las dos peores opciones posibles. Cada uno de ellos en su lado del espectro político, claro. Por un lado está Keiko Fujimori, que es la candidata de la derecha, una persona que despierta muchísimas antipatías en Perú. Primero por su apellido, porque el apellido Fujimori evoca al gobierno de su padre, Alberto Fujimori, que gobernó en Perú desde 1990 hasta el año 2001, que es cuando dimitió. Y es un periodo que muchos recuerdan con auténtico pavor, con auténtica aversión. Recuerdan el autoritarismo y los desmanes del gobierno de la lucha frontal que le declaró Fujimori al terrorismo. También recuerdan casos tan brutales como el de las esterilizaciones forzadas, que es posiblemente uno de los asuntos más turbios, no solo de Perú, sino de todo el continente. Y si no sabéis qué es esto de las esterilizaciones forzadas, os cuento. Durante el fujimorismo se puso en marcha una campaña eugenésica para controlar la natalidad mediante la ligadura de trompas y la castración de unas 300.000 personas, sobre todo mujeres. Evidentemente a la fuerza y sin el consentimiento por parte de las mujeres que recibieron este tratamiento, entre comillas. Pero además de esto, además de las antipatías que despierta por sí solo el apellido Fujimori y el partido Fuerza Popular, que es el partido fujimorista, pues Keiko Fujimori también despierta muchas antipatías por quién es ella, porque desde hace mucho tiempo ha estado salpicada, o por lo menos
ha sido sospechosa de participar en todo tipo de enredos corruptos, sobre todo por el caso Lava Jato y por otros de financiación ilegal. Esta es una de las opciones, la de Keiko Fujimori. Pero es que la otra es mucho peor, muchísimo peor. Pedro Castillo es el candidato de la izquierda, aunque no es que sea de izquierda, es que es directamente comunista y ni siquiera se molesta en ocultarlo. Es un profesor de primaria que se hizo notorio o seminotorio tras la huelga educativa contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Fueron 77 días de huelga educativa que supusieron un problemón para el gobierno. A partir de entonces, pues eso, se ha convertido en una especie de símbolo de la lucha de clases y le pasean montado a caballo por los pueblos. Siempre va con un sombrero vaquero y con un lápiz enorme, que es algo así como su seña de identidad. Es una imagen bastante cutre, la verdad. Es más hortera que una película de Bollywood. Pero bueno, imagino que les hace gracia a los peruanos y a fin de cuentas eso es lo único que importa. Bueno, pues como os iba diciendo, es un comunista confeso de la vieja escuela. Y a este creo que se le ha quedado atrás eso del socialismo del siglo XXI. Se le ha quedado corto. Eso de aparentar una fachada democrática. ¿Para qué? Es marxismo-leninismo del bueno. Y os explico por qué digo esto. En su programa electoral, que le he echado un ojo, aunque un ojo breve, también hay que decirlo, porque está fatal escrito, pues queda patente que el tipo viene a hacer la revolución. Y no la revolución en el buen sentido de la palabra, si es que ese término puede evocar o puede tener alguna connotación positiva para alguien. En uno de los primeros puntos incluye la propuesta de hacer una nueva constitución, que es algo que al parecer está muy de moda últimamente, para transformar el modelo peruano, que ya sabéis que es tremendamente neoliberal, y convertirlo, en un sistema colectivista y totalitario, que ponga al Estado en el centro de todas las decisiones que afecten a la esfera privada de los peruanos, tanto en asuntos económicos como en asuntos sociales. Gracias a Dios, creo que no va a ser capaz de poner en marcha esta propuesta porque necesitaría, me imagino, una superioridad holgada en el Congreso y en la calle. Y creo que los peruanos no están por estas. Aunque dije lo mismo de Chile y ya vemos cómo me equivoqué. Es lo malo que tiene jugar a ser Nostradamus. Esto, como digo, si lo quiere hacer de forma legal. Luego, de forma ilegal, pues seguramente encuentre vías. En resumen, podemos decir que su programa electoral es algo así como un compendio de todo aquello que no se debe hacer si lo que quieres es tener un país próspero y pacífico. Es, como os decía antes, marxismo-leninismo puro y duro. Un proyecto totalitario que pretende intervenir en todos los aspectos de la vida social y económica de los peruanos con la excusa del sermón de la montaña. Ya sabéis, los últimos serán los primeros. Y toda esta monserga. Estamos hablando de que Perú Libre está dejando muy claro que su objetivo es iniciar una ola de expropiaciones al estilo chavista, sabiendo cómo resultó aquello para Venezuela. Está planteando también el impago de la deuda contraída por Perú y lo está planteando en una situación tan catastrófica como la que estamos viendo en Perú actualmente. En Perú y en todos los países, que han incurrido en mucho déficit para enfrentar a la pandemia y lo han subsanado con deuda. Ahora, si Pedro Castillo llega a la presidencia y hace lo que promete, que Perú se olvide de tener acceso a crédito y que las reformas, las importantísimas reformas que debe hacer desde hace ya mucho tiempo el país, pues se le van a complicar, y mucho. Este programa de Perú Libre también incluye algunos puntos que ahuyentarían de plano cualquier interés de cualquier empresa extranjera que pudiese verse tentada de invertir en Perú. Ya no son solo las expropiaciones que evidentemente espantan al más pintado, también propone unas cuantas medidas que están destinadas precisamente a eso, a que Perú se convierta en un paria internacional. Hay una medida que me pareció poesía pura, una medida que solo podría plantear o un imbécil o un miserable. Al parecer, Pedro Castillo lo que quiere hacer es sustraer el 80% de los beneficios a cualquier empresa extranjera que invierta y que cree empleo en el país. Imaginaos. Si tienes una empresa que se dedica, a fabricar cepillos de dientes, por ejemplo, y estás en Perú porque te dan o te han dado durante los últimos años
alguna que otra facilidad para desarrollar tu actividad empresarial. Y ahora te encuentras con que un comunista te dice que te va a quitar el 80% de tus ingresos porque a él le sale de la punta. ¿Y qué haces? Pues ¿qué vas a hacer? Pues te vas. Y la gente que está trabajando en tu fábrica de cepillos de dientes, pues se tendrá que quedar en el paro. A ver, como os digo, es poético. Es decir, no es fácil encontrarse con una medida tan perjudicial para un país como esta. Pero bueno, sigamos. Luego incluye otra serie de propuestas, también un poquito demagógicas de más, como la de cuadruplicar o quintuplicar el gasto público que se destina a la partida de educación, aunque como no, sin decir de dónde va a sacar ese dinero. Esto ya debería dar muchas pistas y debería dar mucho que pensar a los trabajadores peruanos que se estén planteando votar por Castillo. También habla de rehacer la reforma agraria velasquista, con lo que eso supuso para Perú. Y hay otra medida que creo que es el punto álgido de todo el programa, que es la referida a la libertad de prensa. Pues bien, en este punto del programa pone como referencia, para hablar de libertad de prensa, repito, a Fidel Castro y a Lenin. En resumen, creo que nadie se va a poder quejar, si llega a la presidencia, de que Pedro Castillo ha engañado a nadie. Bueno, tampoco se va a poder quejar porque, lo van a prohibir. Pero otra cosa no, pero claro es, este es su proyecto y no lo esconde. Debería esconderlo, pero no lo hace. Es un proyecto totalitario que recuerda a los momentos más oscuros de la historia de la humanidad y a la historia del Perú, a la historia demasiado reciente de Perú. Así que ya sabéis, peruanos, si queréis que vuestro país se convierta en algo así como el Zimbabue 2.0, ya sabéis por quién tenéis que votar. Últimamente las encuestas están bastante equilibradas, con un 2% más o menos a favor de Castillo. Pero ha estado mucho peor. Durante toda la campaña de la segunda vuelta, Castillo tenía una ventaja de más o menos un 10%. Esto, a pesar de lo malo de la situación, pues está bastante bien, porque hemos ido observando cómo poquito a poco los peruanos se daban cuenta de cuál era la amenaza que suponía el que Castillo llegase al poder, y que por eso se ha mantenido la tendencia de ir dándole un poquito de peso más a Keiko Fujimori, poquito a poco, como digo. Otra cosa que hay que anotar del tema este de los comicios es que, independientemente de quién sea el nuevo presidente, cualquiera de los dos, el panorama institucional que se va a encontrar va a ser tremendamente complicado. Porque la distribución del Congreso que resultó de la primera vuelta ha dado lugar a un Congreso tremendamente fragmentado. Va a haber 10 partidos con representación y que además van a estar representados de una forma bastante equitativa y equilibrada. Es muy parecido a lo que ya sucedió en esta legislatura anterior. Y dejadme hacer un pequeño repaso de lo sucedido porque es importante. Las elecciones de 2016, en la primera vuelta, el partido más beneficiado fue Fuerza Popular, que es el partido fujimorista, el de Keiko Fujimori. Y en la segunda vuelta, el vencedor fue Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, que quedaba el Ejecutivo controlado por PPK, que sí es como le llaman, y el Legislativo controlado por Keiko Fujimori y por los fujimoristas. Y podemos decir que el bloqueo que hizo el Legislativo fue constante. El fujimorismo se dedicó a ponerle palos en la rueda a cualquier intento de diálogo y a cualquier intento de sacar reformas adelante por parte del gabinete del presidente. Y así sucedió hasta que 2 años y medio después de llegar al poder, pues Pedro Pablo Kuczynski dimitió del cargo, acusado, como no, de participar en una trama de corrupción. Esto, para el que no esté familiarizado con la política peruana, solo decirle que es lo normal. Es decir, todos los presidentes de Perú están en prisión por casos de corrupción o están acusados de participar en ellos. Bueno, menos Alan García, a fin de cuentas, el que sucedió a Pedro Pablo Kuczynski en el cargo pues fue Martín Vizcarra, que era su vicepresidente. Y cuando llegó, pues se encontró con la misma historia en el Congreso. Los fujimoristas no tenían ninguna intención de ser útiles. Para solucionar el problema, Martín Vizcarra
tomó una decisión muy polémica, que fue la de disolver el Congreso en virtud del artículo 134 de la Constitución peruana, que es, por cierto, un artículo que sigue vigente. O sea que el nuevo presidente pues, también podrá hacer uso de este recurso, aunque sea eso, pues muy polémico. Se formó un nuevo Congreso, esta vez mucho más repartido y mucho más dividido. Pero este mismo Congreso se organizó también para destituir al presidente Vizcarra. Y por cierto, el artículo que favoreció la destitución de Vizcarra también sigue estando vigente, que es un artículo que contempla la posibilidad de que el Congreso vaque al presidente por una supuesta incapacidad moral permanente. Después de la salida de Vizcarra del poder, llegó al gobierno Manuel Merino, otro presidente que solo estuvo unos pocos días en el cargo porque se tuvo que enfrentar a un auténtico levantamiento popular, que no estaba conforme con la forma en la que había llegado Manuel Merino al gobierno. Entre los disturbios, la respuesta policial y la muerte de 2 jóvenes que murieron a causa de las trifulcas con la policía, pues finalmente Merino también tuvo que dimitir. Y para sustituirlo, llegó al poder el actual presidente, que es Francisco Sagasti, que aunque en un principio también fue bien acogido, por lo menos en comparación con cómo fue el recibimiento a Merino, pues también tuvo que enfrentarse con su propia revuelta popular. Todo a causa de que puso en marcha la derogación de la Ley de Promoción Agraria, que es una ley heredada del fujimorismo, y bueno, aquello pues abrió la caja de Pandora. Como podéis ver, este es el problema de que el Congreso vaya por un lado y que el gabinete del presidente vaya por otra. No es un problema menor. Por lo menos no es un problema menor en Perú. Estamos hablando de que en la legislatura pasada Perú ha tenido 4 presidentes, 2 congresos y además continuos levantamientos populares. Caos absoluto. Y creo que esto es lo que le espera al nuevo presidente. Principalmente si el nuevo presidente es Keiko Fujimori, porque ya sabemos que la derecha pues, no es muy de salir a la calle. Y a la izquierda pues, le gusta demasiado eso de quemar contenedores y pegar a los policías creyendo que están haciendo la revolución o algo así. Es decir, el mal menor, como decía Vargas Llosa, que es que Keiko Fujimori llegue a la presidencia, no es tan menor. Una eventual victoria del fujimorismo supondría, en primer lugar, las típicas oleadas de violencia que pasan cada vez que un personajillo demasiado arrogante y demasiado pagado de sí mismo pierde unas elecciones, que es que empieza a hacer acusaciones infundadas de fraude electoral y con él, pues toda la turba que le sigue, pues empieza a incendiar la calle. Luego también tendrá que hacer frente a un poder legislativo que le va a poner constantemente palos en las ruedas, como hizo precisamente el fujimorismo a Pedro Pablo Kuczynski y a Martín Vizcarra. Y que impedirá este Congreso que pueda poner en marcha toda una serie de reformas que lleva atrasando Perú desde hace mucho tiempo y que encima se han visto agravadas ahora por la cuestión de la pandemia. En resumen, caos. Salga quien salga elegido el próximo 6 de junio, pero Perú se aboca al caos más absoluto. Evidentemente es mejor votar por Keiko Fujimori que por Castillo, pero la situación, en cualquiera de los casos, no es buena. No hemos hablado de Sendero Luminoso, que no sé cómo se me ha podido haber pasado. Sendero Luminoso, como ya sabéis, es un grupo guerrillero, terrorista, maoísta, que inició una guerra total contra el Estado peruano hace unas décadas y que en total, pues, aquella guerra dejó 70.000 muertos. Y digo dejó, aunque no es el verbo preciso, porque el fin de semana pasado volvió a matar a 16 personas, entre ellos a 4 niños. Pues bien, los senderistas ya han dado su apoyo explícito a Pedro Castillo. De hecho, muchos de los que acompañan a Castillo tienen nexos con Sendero Luminoso, y muchos de ellos tienen nexos con Movadef, que es el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales, que no es otra cosa que un grupo que se esconde en una supuesta defensa de los derechos humanos para abocar por la liberación de Abimael Guzmán, que es el miserable que creó Sendero, y para liberar también a los senderistas que hoy siguen en prisión. Esto es preocupante por muchas razones, pero principalmente porque si Castillo llega a la presidencia, podemos esperar movimientos
favorables por parte del gobierno hacia esta panda de asesinos. Y no hemos hablado tampoco de Antauro Humala, que es el tipo al que Pedro Castillo prometió indultar. A ver, es un poquito raro lo que les voy a contar, pero este Antauro Humala es el líder del movimiento etnocacerista, sí, que es el movimiento nacionalsocialista de Perú. Es decir, es un grupo nazi peruano, que en vez de luchar por la supremacía racial de los arios, lo hace por la raza cobriza. Es un movimiento curioso que coge, ya os digo, una mezcla de la simbología nazi con la del imperio incaico. Son una banda de pirados. Pero este Antauro Humala está en prisión por el asesinato de 4 policías. Y como os decía, Pedro Castillo ha prometido liberarlo. Hablando de indultos, si hay algo que me repatea, es la insistencia de Keiko Fujimori de abogar por el indulto a su padre, Alberto Fujimori. Estamos hablando de que Alberto Fujimori hoy está en prisión por graves violaciones de los derechos humanos. Gravísimas. Entre ellas por asesinato, por secuestro, por colocar escutas ilegales, por lavado de dinero. Bueno, y por otros cargos también que no son en absoluta menores. Y me repatea porque si Keiko Fujimori se retractase y dijese que no va a liberar a su padre, que no va a concederle un indulto, estoy seguro de que conseguiría darle la vuelta a las encuestas definitivamente. Pero por desgracia esto es lo que le toca vivir a Perú. Por cierto, esto del uso político y partidista de los indultos no es solo un problema de Perú, también es un problema, por ejemplo, para Chile, que también su clase política pues también parece estar comprometida a indultar a los violentos del estallido social. Y también lo es mismamente para España, porque nuestro comandante en jefe ahora mismo está poniendo en marcha una campaña mediática para tratar de justificar la concesión de indultos a los traidores del procés catalán. Que bueno, es algo que ya os contaré en su momento porque también tiene su historia. En general, todo esto es un auténtico drama. Pero es lo que os comentaba al principio del programa. Siempre elegimos a los peores líderes posibles. Es nuestra maldición. Bueno, creo que he tocado todo lo que quería tocar. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que los peruanos estén a la altura de las circunstancias y que sepan elegir bien a quién será su próximo presidente. No sé cuándo volveré. Como os contaba antes, tengo unos cuantos problemas con los que lidiar. Pero en cualquiera de los casos, espero que nos volvamos a ver aquí, en el Hispanófilo.